Hola, buenas tardes. Primero a aquellas personas que nos están viendo en este momento, tanto de Torre del Campo como de Torredonjimeno, darle la bienvenida. Yo soy Jorge Rama, soy el concejal de Juventud, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Torre del Campo y, bueno, esta tarde vamos a tener junto con Juan Luis Hueso, que ahora después lo presentaré detenidamente, vamos a tener la charla interactiva Juventud y Futuro. Antes de nada, me gustaría resaltar que estamos manteniendo totalmente la distancia de seguridad. Esto es un entorno cerrado, se lleva a cabo el protocolo de las medidas de seguridad y es importante que lo destaquemos para que no haya ningún tipo de problema ni ningún tipo de inconveniente. Luego, también agradecer a aquellas personas que nos van a ver esta tarde su visita y que nos hubiera gustado hacerlo en condiciones normales, como es lógico, pero debido a las consecuencias y a las circunstancias no podemos, pero también tenemos la ventaja de que, por suerte, podemos llegar a mucha gente y, bueno, tanta que quizá no pudiéramos meterlo aquí. Y, bueno, pasaré a presentar a Juan Luis Hueso. Juan Luis, yo le tengo aprecio personal porque considero que es un gran profesional. Fue docente mío en su momento y no es por quedar bien, pero entiendo que es una persona que sabe mucho de lo que habla y que hace muy bien su trabajo. Y Juan Luis es psicólogo especialista en psicología clínica, formador y consultor en competencias profesionales y actualmente también es coordinador académico de Oleikum, que es la Escuela Superior de Hostelería. Seguramente mucha gente de la que nos ven en Torredonjimeno te conocen, seguro. Aquí en Torre del Campo no tanto, pero bueno, para eso estamos aquí esta tarde y ya, pues, si quieres, te doy la palabra y gracias por estar aquí. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ti, Jorge, por haber contado conmigo para esta charla interactiva desde que organizáis desde el Ayuntamiento y agradecer también a la Concejalía, también como institución, el que haya querido contar conmigo para hablar de Juventud y Futuro y yo creo que lo interesante es que a todos los jóvenes de Torredonjimeno y de Torre del Campo y Torredonjimeno, pues si le podemos dar alguna idea o algunos consejos que nos puedan permitir echarle una mano para eso, afrontar el futuro que se nos presenta, pues genial, eso sería lo más interesante de todo. Esa es la intención. Yo, Juan Luis, un poco lo que me gustaría es, si pudiéramos hacer una pequeña introducción. Sabemos que la situación actualmente es muy complicada. Previamente a la situación de la pandemia ya existían unos valores a tener en cuenta en nuestro país, como que la imposibilidad de emanciparse, los sueldos no se adaptan a los puestos de trabajo que se desempeñan. En fin, hay una serie de problemas añadidos que se nos están agudizando con el paso de estos meses. Yo simplemente, pues un poco, si pudiéramos contextualizar tu opinión, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en materia de empleo lo que sí está claro es que de cara a la juventud las cosas solo han hecho empeorar un poquito de cómo estaban, ¿no? Y hay dos índices claros que caracterizan el empleo de la gente joven. Uno es la precariedad y los bajos sueldos, evidentemente, y otro es la temporalidad. Entonces, digamos que eso que ya era un problema antes de la pandemia, ahora lo sigue siendo, ¿no? Estamos viendo también cómo los ERTEs han afectado sobre todo a la gente joven. Y entiendo que cuando finalice también esta fase de ERTE, pues será la gente joven también la que se vea más afectada. Y eso pues realmente es un problema que digamos las instituciones tendrán que considerar para ver qué respuesta se les da a toda esta gente joven que está en búsqueda de su primer puesto de trabajo o que ha tenido ya una experiencia laboral pero todavía es inicial. Y en materia de formación, pues también podemos ver que se están produciendo algunos problemas. Por ejemplo, el tema del frenazo que se produce en todo el sistema educativo, en toda la educación formal y la no formal también, donde de pronto hay que adaptarse al medio digital y eso supone una brecha digital que para muchas personas está siendo muy costosa. Eso también es otra problemática y otra situación que hay que solventar. Por otro lado, tenemos
también el tema de las prácticas, sobre todo de las prácticas en universidad o en los ciclos formativos de formación profesional, que también están dificultando el hecho de que ese alumnado pueda hacer ese periodo de práctica obligatoria en su ciclo formativo, y que ahora pues están un poco en suspenso y viéndose un poco cómo van sucediéndose los acontecimientos. Y el tercer factor que también afecta al tema de la formación tiene que ver con el poder adquisitivo de la familia, que al verse reducido por toda esta crisis económica que lleva asociada a la crisis sanitaria, evidentemente hace que la gente se lo piense dos veces antes de invertir en formación, sobre todo en lo que son formaciones ya de grado superior, o formaciones tipo máster, o formaciones de cualificación. Entonces, esta situación o este contexto, este panorama, realmente agudiza un poco la problemática que la gente joven ya tenía al iniciar su actividad laboral. Y desde luego va a requerir, pues, por un lado, de una respuesta institucional y por otro lado de mucha imaginación por parte de los jóvenes. Bien, con eso me gustaría hacer referencia, porque es verdad que con el tema de la brecha digital, gente que en su casa pues no tiene disponibilidad de, por ejemplo, una tablet, de un ordenador, o no dispone de los recursos económicos necesarios, es verdad que conlleva o fomenta un poco la desigualdad. Pero yo, por ejemplo, hablo a título personal y quiero saber también tu opinión. Si es interesante, yo creo que la formación es interesante siempre. Es decir, en el contexto tan cambiante que se nos presenta, formarnos va a darnos posibilidades también de formar parte del mercado laboral. Por supuesto, yo creo que la formación siempre va a ser la respuesta y supongo que ahora, mientras que sigamos hablando, pues vamos a hablar mucho de ese tema. Y la formación no siempre es la formación reglada. Cuando hablamos de formación, la gente siempre piensa o instituto o universidad. No, en la formación hay muchas formas de formación. Yo bromeo con mis compañeros de trabajo que durante este periodo de alarma he asistido a más seminarios online y a más conferencias que casi en los 3 últimos años. ¿Y por qué? Pues porque la verdad es que ha habido una gran oferta de formaciones, además gratuitas, asequibles y accesibles, y era un tiempo que ha servido también pues para reflexionar, para tomar conciencia de nuevos aprendizajes. Creo que no se puede desaprovechar, y precisamente en estos momentos de parón, de frenazo, lejos de pasarnos el tiempo quejándonos o fustigándonos por la situación crítica, pues debemos de aprovechar, o esa es mi opinión, debemos de aprovechar ese tiempo precisamente para formarnos, para ser mucho más competentes y adquirir ese aprendizaje que el mercado laboral está demandando, además, con una especialización muy profunda, ¿no? Sí, que lo veamos como una oportunidad y aprovecharla, más que como decir, mira qué situaciones tan malas estamos pasando durante estos meses. O bueno, yo creo que lo fundamental es la incertidumbre de que no sabemos por dónde saldrá esto. Claro, quejarse no, aparte de que es gratis, no es malo, quiero decir. La queja inicial nos ayuda a todos un poco a desahogarnos, a soltar todas esas emociones que algunas veces nos tienen presionados. Pero si nos quedamos en la queja, al final no buscamos una solución. Y si solo buscamos que nos solucionen los problemas a los de fuera, pues estamos perdiendo oportunidades. Entonces yo creo que la formación siempre va a ser la respuesta, ¿no? Vale. Bueno, ahora ya que estamos hablando tanto de la formación, sí me gustaría también preguntarte un poco desde tu punto de vista qué profesiones o qué yacimientos de empleo existen a partir de 2021. Cosas que tú consideres que pueden ser una salida laboral. Bueno, las que yo considero y las que dicen los expertos en futuro laboral, ¿no? Bueno, yo creo que si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es a decirnos qué es lo que el futuro necesita. Y hemos visto que los trabajos esenciales son necesarios. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la pesca, el sector primario, pues va a ser una profesión de futuro, pero no tal y como la conocemos ahora, sino evidentemente teniendo en cuenta otros aspectos que tengan que ver con la sostenibilidad, con la ecología, con la cercanía. Toda la agricultura de cercanía son elementos esenciales como un yacimiento de empleo. Ahora se está hablando mucho de los productores singulares.
Es decir, producimos materia prima, pero la producimos de una forma diferente, de una forma especial, con una calidad extrema. Y yo creo que ese es un yacimiento muy importante. Y luego hemos visto otro yacimiento que es fundamental, que es la educación y la sanidad. Está claro que son dos aspectos que son, digamos, de lo que más se está hablando actualmente. La necesidad de sanitarios, de especializados en diferentes áreas, y la sanidad y la educación. Otra vez más, no solo el sanitario, el médico, el enfermero, el auxiliar generalistas, sino especializados, porque todo esto va a tener un componente digital muy importante y tecnológico muy importante, que serán las especializaciones que demandará el futuro. Otra de los, digamos, yacimientos de empleo tiene que ver con la asistencia personal, con la ayuda a personas con movilidad reducida o con dificultades, bueno, pues desde niños hasta mayores o hasta personas con algún tipo de discapacidad. Pues es otra área. Todas las profesiones que tienen que ver con lo que se llaman las profesiones STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por supuesto, son profesiones muy demandadas por las grandes empresas, pues para todo el tema del Big Data, el análisis de grandes números, de grandes dosis de información, etcétera. Y todas las profesiones, todas, de alguna manera las que ya he comentado así lo reflejaban, van a requerir una gran transformación digital. Por tanto, la competencia digital es clave en cualquier profesión, desde el administrativo, que va a requerir tener unos amplios conocimientos en materia de aplicaciones informáticas, de comunicaciones online, etcétera, hasta el ingeniero. O sea, que la competencia digital hoy por hoy puede ser el nuevo analfabetismo social, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de competencia digital. Y voy a mencionar otra que probablemente a lo mejor pueda sorprender a la gente, que tiene que ver con la hostelería. Con la hostelería y con todo lo que son los negocios o los servicios de felicidad, que ofrecen felicidad, ¿no? A mí me gusta llamarlo así, servicios que ofrecen felicidad, porque cada vez más nuestra sociedad está demandando zonas de expansión, lugares donde divertirse, momentos de compartir con gente. Eso está muy intrínseco a nuestra cultura, pero además lo consideramos como, ahora ya lo buscamos con una dosis de calidad. Por tanto, el tema de la hostelería también es verdad que yo, al estar trabajando como coordinador académico en la Escuela de Hostelería de Jaén, estoy muy sensible a ese tema. Pero es verdad que cuando hablas con el empresariado de este tema, se busca un tipo de perfil de personal de servicio, etcétera, muy especializado. Ya no vale el camarero que simplemente pasea bandejas, sino que necesita también otro tipo de competencia mucho más especializada. Por tanto, resumiendo, educación y sanidad, ayuda o asistencia personal, las STEM, la cultura digital fundamentalmente. Vale. Luego, con lo del tema que hablas del ocio de calidad, de las competencias digitales, me gustaría también lanzarte dos preguntas. Por ejemplo, yo soy joven todavía, hay gente que es más joven que yo, lógicamente, al final eso es ley de vida, pero sí es verdad que en general la sociedad demanda, como bien dice, ocio de calidad, y no solo ocio de calidad, sino que gran parte de nuestro día a día, cuando vamos a nuestro trabajo, las relaciones que mantenemos, todo va orientado hacia el ocio. Es importante destacarlo porque dentro del sector joven o de la población joven, el ocio es su vida. Entonces ahora es muy complicado readaptarse a nuevas actividades, llevarlas a cabo. No sé, el hecho de quedarse tanto en casa, eso simplemente me gustaría puntualizarlo. Considero que es un poco complicado. Y luego también quería lanzarte otra pregunta. Tema de las competencias digitales, y en este caso nos iríamos a teletrabajo y teleformación. Yo sé que tú estás a favor del uso de todas las tecnologías digitales, pero ¿tú estás a favor o en contra del teletrabajo y de la formación online? Bueno, a ver, yo creo que no se puede estar ni a favor ni en contra, sino que en realidad lo que tenemos que encontrar es los factores que indican un teletrabajo o que indican una teleformación. Es decir, una buena acción formativa en teleformación, si está bien diseñada,
puede tener mucha más calidad que una formación presencial. Por tanto, yo creo que no es tan importante el medio, sino la metodología y la tecnología que hay detrás de esa acción formativa. Y en el teletrabajo pasa exactamente igual. Siempre que esa actividad laboral se pueda desempeñar desde casa y eso facilite cuestiones como la conciliación laboral, la reducción de costes tanto en puestos de trabajo como en costes de transporte, energía, etcétera, yo creo que es súper interesante el tenerlo en cuenta. Hemos vivido en una sociedad muy del presentismo, de que parecía que había que calentar la silla y eso era trabajar, y muchas veces al final yo creo que tenemos que orientarnos hacia la consecución de metas y objetivos laborales. Y bueno, el teletrabajo, creo que era hoy cuando el Consejo de Ministros ya ha aprobado la nueva legislación al respecto, pues precisamente el teletrabajo nos va a permitir hacer muchas actividades que no requieren estar presencialmente, ¿no? Yo además, como estoy muy acostumbrado a teletrabajar y a teleformar, ya lo llevo haciendo mucho tiempo, en mi caso no me pilla, digamos, de sorpresa. Yo me he adaptado muy fácilmente en este tiempo, pero sí que es verdad que para otras personas tiene una dificultad. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede teletrabajar, porque las condiciones en casa no son a lo mejor las más idóneas, porque no tienen un espacio físico adecuado, con unos recursos adecuados para hacerlo. Entonces, todo esto al final pues tiene que esta legislación, esta normativa que ha surgido, entiendo que lo contemplará, pues si se puede y se hace bien, no debe de diferenciar a un trabajo presencial. Incluso puede mejorarlo mucho, ¿no? Porque incrementa la motivación, ¿no? Aquí en Jaén, además, ya tenemos una empresa, bueno, hay muchas empresas que lo están haciendo, pero una que ha salido mucho a los medios de comunicación, que ha puesto 2 medidas en acción, el Software del Sol, una empresa tecnológica, que ha sido la jornada laboral de 4 días a la semana. Y el teletrabajo también para sus trabajadores, que lo van a seguir alargando durante todo este tiempo, y los resultados en cuanto a motivación, en cuanto a resultados, etcétera, están siendo magníficos, con lo cual si además tenemos un ejemplo tan cerca como es aquí, sí, pionera a nivel nacional en ese procedimiento, pues yo creo que hay que mirar a los que lo están haciendo, a ver cómo lo hacen y cómo funciona. Claro, si funciona una, ¿por qué no van a funcionar las demás? Vale. Luego, ya que estamos hablando un poco de empleo, de teleformación, de teletrabajo, y lo que hemos contextualizado al principio, que el sector joven en nuestro país ya era un sector vulnerable antes del COVID-19 y seguramente va a ser más vulnerable una vez que ya veamos los efectos económicos que verdaderamente tiene la pandemia en nuestra economía. Simplemente lo que me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo piensas que la crisis ocasionada por el COVID va a afectar a nuestros jóvenes? Y también te añado otra pregunta, sobre todo a nivel psicológico, a nivel emocional, ya que, bueno, tanto tú como yo somos psicólogos, tú sabes más que yo, y por eso me gustaría también conocer tu opinión, pero creo que es algo que no se le suele dar toda la importancia que merece, y creo que es un factor fundamental para mantener una salud, no solo en este caso psicológica, sino también en general. Bueno, a nivel, digamos, de formación y empleo, yo creo que aquellas personas que tengan una buena capacitación y estén muy especializadas no van a tener muchos más problemas de los que tenían antes. Yo siempre digo que hoy por hoy ya no basta con tener un oficio o una ocupación, hay que tener un oficio o una ocupación con apellido. No basta ser licenciado en o un título superior en lo que sea, sino que además tiene que haber una especialización en ese campo de trabajo. Esas personas que estén especializadas y que tengan un alto nivel de competencia, unido también a otro factor que no se habla tanto y que yo creo que es esencial, que son las competencias transversales, también las denominamos las soft skills, las conductas o los comportamientos suaves, ¿no? o blandos, esos perfiles de jóvenes no van a tener muchos más, creo que no van a tener muchos más problemas de los que ya venían teniendo. Es decir, bueno, van a tener la dificultad del primer puesto de trabajo, van a tener que ir aprendiendo cómo funciona el mercado laboral, pero yo creo que van a entrar en la rutina. Donde yo creo que sí puede haber verdaderos problemas va a ser en aquellas personas que están poco cualificadas o para puestos de trabajo que requieren una cualificación, digamos, que vale cualquiera, ¿no? Ahí, evidentemente, al haber mucha más trabajadores
o personas que quieren ocupar un puesto de esas características, pues realmente al final lo que va a suceder es que va a haber mucho más desempleo. Entonces, esto a mí me lleva siempre a decir a la gente que hay que tener un oficio, pero con nombre y apellido. No basta eso, ser psicólogo, no basta ser psicólogo, hay que ponerle un apellido a ese psicólogo. O no basta ser químico, o no basta ser técnico en actividad deportiva, o en cualquiera de los rangos, o incluso electricista, ¿no? Pero electricista especializado en... Esa tendencia creo que es fundamental que la vayamos también incorporando a nuestra forma de entender el mundo laboral. Vale. Bueno, me preguntabas también sobre las consecuencias emocionales. Sí, yo, haciendo un poco análisis, hablando con mucha gente en todo este periodo, en estos 6-7 meses que llevamos encerrados, semi-encerrados y ahora ya un poco saliendo a la calle, yo creo que ha habido como 3 consecuencias importantes. Por un lado, la frustración, y eso vale para los jóvenes y para los mayores, ¿no? La sensación de que de pronto se ha visto truncadas nuestras expectativas. Teníamos planes de terminar unos estudios, de hacer un viaje de fin de estudios, de preparar, de casarte, todo eso. Y de pronto todo eso se ha visto truncado. Y eso produce una emoción completamente, por otro lado, normal, que es la frustración, ¿no? También mucho mayor pesimismo. Es decir, incluso hasta la gente que es optimista de naturaleza, pues de pronto la empieza a ver un poco más cabizbaja. ¿Por qué? Porque ya no solo que se haya frustrado la expectativa de futuro, sino que ahora vemos que el futuro es bastante impredecible y no hemos perdido esa sensación de control, ¿no? Y aparte de la frustración y del pesimismo, la parálisis, ¿no? Yo creo que la parálisis es la respuesta natural al miedo, ese miedo que tenemos a no saber qué va a pasar y que dices, voy a hacer planes, pero ¿para qué? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y es justamente esa es la gran trampa, que si te paras y no haces planes, las dificultades van a ser mayores. Entonces, digamos, esas 3 consecuencias sí que habrá que saberlas gestionar adecuadamente, pues para superar esas emociones que, porque como decía antes, por otra parte son completamente normales, ¿no? Es normal que sintamos esa sensación de frustración, de parálisis o de pesimismo, pero no nos podemos quedar ahí, hay que dar el siguiente paso, que eso es lo que nos hace realmente personas creativas, personas fuertes y personas inteligentes. O también añadir que todas estas emociones llevan asociadas lo que viene siendo sintomatología depresiva, tener ansiedad. Y yo, no sé si esto le servirá a todo el mundo, a mí en este caso sí. Cuando yo he estado hablando también con gente cercana a mí, porque llevo 2 semanas que anímicamente como que no estoy del todo bien, creo que también es causa de los meses que llevamos y al final por algún sitio sale. Pero sí es verdad que la formación en este caso para la búsqueda de empleo o formación para espiritual, vamos a llamarlo así, si quieres mejorar directamente competencias que a ti te interesen, también puede ayudar o puede ser una herramienta para hacerle frente a todas estas emociones negativas que estamos sintiendo en este momento. Bueno, vimos que de manera natural la gente durante las 2-3 semanas de encierro total inventó muchas cosas, ¿no? Desde los miles de vídeos, memes, TikTok y historias que pudimos ver súper creativas y súper originales, hasta gente que aprendió a hacer pan, a hacer bizcochos y bueno, la repostería y la pastelería ha sido tremenda, ¿no? Y era una de las cosas que comentaban los supermercados, ¿no? Que faltaba harina y faltaba todo ese tipo de mecanismos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que al final necesitamos combatir la tristeza, la depresión y la parálisis, la necesitamos combatir con actividad. Hay actividad más lúdica, pero yo también le preguntaría a la gente con una pregunta quizá un poco impertinente, ¿no? Y además de aprender a hacer pan, ¿has aprendido a hacer otra cosa? Además de divertirte haciendo videoconferencias, que por supuesto era genial y además era necesario, ¿le has dedicado tiempo a tu propia formación, a hacer tu propio trabajo de autoconocimiento y tu propio trabajo de planificación estratégica en la búsqueda de empleo? Y me temo que la respuesta de mucha gente es que no. Entonces sí que es verdad que para combatir esas emociones, digamos, no me gusta hablar de emociones negativas porque
creo que las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones son emociones, son señales. En todo caso son desadaptativas. Me gustaría saber si realmente la gente no le ha dedicado un tiempo a ser más fructífero. Y evidentemente cuando le dedicamos tiempo, digamos, de calidad a actividades de aprendizaje, a actividades de mejora personal, eso nos va a ayudar mucho a dos cosas. Primero, a sentirnos bien y, en segundo lugar, a ser más competitivos de cara a la búsqueda de empleo y de cara, a todo, a las relaciones sociales incluso, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo en eso. Ya que te había hecho la pregunta acerca de si podía servir como paliativo para aquellas emociones que no nos gusten tanto, que no las sintamos de una forma tan aguda, lo que me gustaría es que pusiéramos sobre la mesa, o a aquellas personas que nos están viendo, darle unos pequeños tips o consejos para cómo afrontar lo que queda de pandemia a nivel emocional. Es decir, no solo lo que queda, sino lo que viene el año que viene o cuando sea, pero cómo podemos aconsejar a las personas que nos ven para que se sientan un poco mejor o intenten sentirse un poco mejor. Yo daría varias recomendaciones, ¿no? Y una que va muy en la línea de lo que acabamos de hablar, que es escuchar nuestras emociones. Es decir, creo que hay muy poca, incluso mala, me atrevería a decir, educación emocional. Poca porque realmente no se aprende en ningún sitio todo lo que tiene que ver con la gestión emocional, y mala porque también hay mucho gurú y mucho experto en emociones que están lanzando mensajes que probablemente no sean todos los adecuados que deberían de ser. Entonces, yo creo que hay que escuchar las emociones y hay que entender qué es lo que siento en cada momento, por qué lo siento y para qué me sirve esa emoción. Yo a lo largo de precisamente esta pandemia, una de las cosas que hacía para mantenerme en acción ha sido escribir en mi blog, en la página web, y he escrito mucho sobre esas emociones. O sea, he escrito un poco qué podemos hacer para combatir la tristeza, qué podemos hacer para gestionar adecuadamente el miedo o la ansiedad, etcétera. Entonces, creo que esa es una primera opción, escuchar las emociones. ¿Cómo me siento? Tú decías, llevo como 2 semanas que estoy así un poco de bajón y tal. Bueno, ¿qué te está diciendo el bajón? Te está diciendo que te están faltando expectativas, que no estás viendo, que no estás cumpliendo tus objetivos, los objetivos que te habían marcado. Estás viendo que hay algunos obstáculos que son insalvables y eso te está diciendo que tienes que tirar por otro lado. Cuando escuchamos nuestras emociones, empezamos a entender qué es lo que podemos hacer con ellas, ¿eh? Y en este sentido, me sale la vena psicológica, lo siento, Jorge. Como estoy entre colegas es fácil, ¿no? En este sentido, yo creo que tenemos que olvidarnos de intentar quitarnos las emociones. Lo que tenemos que hacer es saber qué hacer con ellas, ¿no? Cuando muchas veces habla la gente de gestión emocional, piensa, pues si estoy nervioso lo que tengo que hacer es relajarme. No, si estoy nervioso lo que tengo que saber es por qué me siento nervioso y cómo puedo cambiar mi comportamiento, mi conducta y las consecuencias que me presentan mi conducta para dejar de estar ansioso, pero la ansiedad la voy a seguir teniendo, ¿no? Cuando yo venía aquí, pues evidentemente el hecho de hacer un directo a través de redes sociales me genera, como a cualquier persona, cierta ansiedad, cierto nerviosismo. Entonces, no me lo quito, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Precisamente estar muy atento, estar muy bien preparado y estar muy concentrado para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, a mí la ansiedad me sirve para hacer las cosas, creo que mejor. Si yo estuviera súper relajado, probablemente no las haría también. Entonces, en ese sentido, escuchar las emociones. Esa sería la primera recomendación. Otra, estar conectados con la realidad. Yo creo que muchas veces por delante de nosotros pasan muchas cosas y ni nos enteramos, ¿no? No sé, las generalizaciones siempre son negativas, pero creo que la gente joven en general no está todo lo informada que debería. La lectura de la prensa, el ver noticiarios, el ver debates televisivos, aunque mucha gente diga, a mí no me interesa la política. No se trata ya solo de que te interese más o menos, se trata de que tengas criterio, que tengas pensamiento crítico, que tengas una propia opinión. ¿Para qué? Porque todos esos son elementos que luego te van a hacer tener habilidad, por ejemplo, para hablar, para defender una entrevista de trabajo, para poder defender un proyecto delante de un tribunal en un examen o delante de compañeros en un puesto de trabajo. Es decir, al final yo creo que también es importante estar muy conectado, y al estar muy conectado con la realidad ves oportunidades.
porque de pronto ves como hay una startup que empieza a generar un modelo de negocio determinado que te puede interesar, o puedes estar conectando con ofertas de empleo que si no eres curioso no las encuentres. Entonces, esa es la segunda recomendación, estar muy conectado con la realidad. Y luego, para mí hay otro elemento clave, que es planificar a largo plazo, programar a corto plazo y tener un buen plan de acción. Y esto no lo solemos hacer, esto es una habilidad intelectual que también requiere aprendizaje. Tener un plan. Si tú no sabes qué vas a hacer en los próximos 6 meses, chungo. Quiero decir, habría que preguntarle a la gente, ¿sabes lo que vas a hacer en los próximos 6 meses? Pues mucha gente va a decir, pues sé que mi vida va a ser levantarme a tal hora, acostarme a tal otra, tengo mis tareas, no sé cuánto, perfecto, quiero decir, ya tienes una vida medio encauzada, independientemente de que luego puedan surgir inconvenientes o cosas imprevistas, pero independientemente de eso, la gente tiene un plan. Hay gente que le pregunta, y sobre todo gente que está en situación de desempleo y tal, ¿cuál es tu plan? Buscar trabajo, ¿y qué estás haciendo? Pues mando currículum, ya está, eso es buscar trabajo, no hay un plan definido, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo laboral? ¿Dónde quieres llegar? Entonces, tener un plan, programarlo significa que ese plan tenga acciones concretas que estén situadas en un calendario, que estén escritas en una agenda, que tengan un inicio y un fin, y luego un plan de acción. Y un plan de acción básicamente requiere qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo empiezo, cuándo acabo y quién puede ayudarme. Yo es que eso lo tengo como automatizado, ¿no? Siempre en mis formaciones, cuando trabajo con gente en temas de orientación laboral, le digo, ¿cuál es tu plan de acción? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo acabas? ¿Y quién puede ayudarte? Gente que dice, pues a mí me gustaría tener el B2 de inglés. Perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues me tendré que apuntar a una academia. Vale, perfecto. ¿Cuándo vas a empezar? Ya se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Pues no sé. ¿Y cuándo te pones, que para mí es muy importante, y cuándo te pones la meta? Es decir, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a esa acción, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que decimos, bueno, voy a aprender a inglés, y te pasas la vida aprendiendo inglés. O sea, yendo a una academia o paseando libros. No, hay que poner una fecha de inicio y una fecha final. Entonces, esa es la tercera recomendación. Y me quedan 2 más. Y es que esto sí lo traía muy preparado porque entendía que me lo iba a preguntar, ¿no? Aprender cosas nuevas. El aprendizaje creo que es, digamos, la gran herramienta que tenemos para ser mejores personas y también para ser competitivos en el mercado laboral, pero creo que para ser mejores personas, ¿no? Para tener más cultura. Entonces, aprender siempre algo nuevo. Dicen que para aprender necesitamos 3 cosas: la motivación, tiempo y oportunidad para practicar, ¿no? Entonces, si voy a aprender algo, que sea algo que me guste, que me motive, que me sirva para algo, que tenga una utilidad. Eso no quiere decir que no me cueste trabajo, pero eso, dedicarle tiempo. Estas charlas que podemos hacer aquí, pues evidentemente están muy bien, pueden ser inspiradoras o pueden ayudar a la gente, pero requieren tiempo, requiere que esto se lleve a la práctica, requiere sentarte delante de la agenda para hacer tu plan, ¿no? Y oportunidad para practicar. Hay que ser muy cansino, muy martillo pelón, ¿no? Repetir para que sea. Y la última recomendación, y esta va orientada no solo a los jóvenes, también a los mayores, divertirse. Yo creo que no podemos centrarlo todo en ser demasiado racionales, sino que tenemos una parte humana que es la diversión, que es el pasarlo bien, ¿no? Dice José Antonio Marina, el filósofo que yo creo que todo el mundo conoce, que es autor de gran cantidad de libros, dice que la felicidad es la armonía entre 3 elementos, que es, por un lado, pasarlo bien, por otro lado, sentirte reconocido o apoyado por la gente, es decir, que te den la palmadita en la espalda, y el sentimiento de progreso, es decir, el aprendizaje que hablábamos anteriormente, sentir que cada vez soy mejor haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, digamos que esos serían como los 5 consejos que yo daría a la gente. Resumiéndolo, escuchar las emociones, conectar con el entorno, planificar y programar nuestra actividad, aprender algo nuevo y divertirse. No sé si crees que... No, yo creo que no tengo nada que añadir. Únicamente cuando estaba hablando del tema de realizar determinadas actividades, bueno, como digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Incluso creo que algunos de los consejos que da son aplicables, puedo aplicarlos en mi propia vida.
Y sí es verdad que cuando hacía alusión a lo del tiempo, a lo de ponerse a hacer una actividad y que cuando ya le pregunta a la gente pues ya no saben por dónde salir, pues mira, ya no sé lo que haré. Ahí existe la procrastinación, el hecho de dejar las cosas atrás, a ver cuándo empezamos. Y a mí me parece que este tiempo de los meses que llevamos con el COVID-19, conviviendo con el COVID, hay un tiempo de parálisis en el que tú también has hecho referencia a que la gente pues como que no sabe cuándo empezar o dónde dirigirse o cómo hacerlo. Únicamente si puedes dar algo, una recomendación que guíe ese sentimiento, que guíe esa emoción y no sé. Sí, bueno, procrastinar es dejar para mañana lo que pues, tendrías que estar haciendo hoy, ¿no? Bueno, pues al final tiene que haber un plan. Entonces hay que levantarse por la mañana, hay que quitarse el pijama, hay que coger una rutina, tenga o no tengas trabajo, tenga o no tengas obligaciones, tenga o no tenga estado de alarma. O sea, al final tienes que dirigir tu vida, que no te dirija tu vida a ti, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones. Procrastinar es hacer algo que me motiva más que lo que tengo que hacer. Al fin y al cabo, cuando procrastino, no es que no me ponga a estudiar inglés o no me ponga, sino que me pongo a hacer otras cosas que me motivan más. Claro, jugar a la Play o verme la serie de Netflix o lo que sea. Entonces, bueno, hay tiempo para todo. Entonces, en las 24 horas que dura el día, si le quitamos las 8 horas de descanso, más un par de horas para comer y asearte, quedan muchas horas en el resto del día para dedicarla a hacer cosas. Y hay tiempo para ver Netflix, hay tiempo para jugar a la videoconsola, hay tiempo para salir y conectar con los amigos. Y yo creo que en esa estructura de tiempo, yo cuando daba técnicas de estudio a los chavales o en las escuelas de padres y madres en las que he participado, siempre le decía a los padres y las madres que organizaran los tiempos en esas tres variables, ¿no? Diversión, obligación y mantenimiento, dormir y descansar, ¿no? Y ducharte y arreglarte. Entonces, bueno, pues yo creo que eso que vale para los niños, para crear unas pautas de higiene de los niños, pues también vale para los adultos. Entonces, ¿cómo dejamos de procrastinar? Pues ponte ese plan, es decir, la gente no está acostumbrada a coger un papel y un boli y ponerse a escribir, y yo creo que es la mejor herramienta que tenemos. Si además eso lo hace una agenda, todavía mejor. Y si la agenda, si eres más digital que analógico, la llevas en el móvil, pues todavía mejor porque te da recordatorio. Lo que no nos podemos poner la trampa es de esa frase de los coaches, ¿no? Ahora modernos, de vive tu sueño y tal. Hay gente que se pasa la vida soñando y no hace. Y está muy bien tener sueños, pero los sueños, sí, para conseguirlos o te pones, ¿no? Sí. Entonces, es difícil, sí, pero fijaros, yo siempre aludo un poco a la experiencia de la gente. Todos hemos tenido experiencias de empezar un trabajo que no nos apetecía, de ordenar la casa del día que toca limpieza o el día que tocaba estudiar, etcétera. Los 5 o 10 primeros minutos son horribles, porque vas arrastrándote. Pero una vez que entras en la acción, lo haces, aunque no sea una actividad agradable, al final la acabas haciendo. Entonces vamos a darnos esa oportunidad, de esos 5 o 10 minutos haciéndolo, para ver si se nos pasa la procrastinación. Y si no, pues nada, acude a un psicólogo. Sí, que es muy importante. Hay que concienciar a la gente de que la psicología es muy importante. Bueno, pues Juan Luis, yo creo que ya estamos viendo en directo. Simplemente en el tiempo que vamos a ir despidiendo la charla, invito a aquellas personas que si hay alguna pregunta que quieran hacer en directo, pues vamos a leerla y vamos a intentar contestarla. Pero yo, como dije al principio de la charla y te digo ahora, agradecerte mucho que estés aquí. Lo bueno que tiene estar contigo es que seguramente podríamos estar 2 semanas hablando constantemente y dando charlas. Y me parece que es muy interesante la temática de hoy. Y yo únicamente pues me quedo con algo que has dicho, que el futuro, el 2021, lo que venga en adelante, y esta propia situación que estamos viviendo, pues una oportunidad. Y lo dicho, simplemente darte las gracias por mi parte, que estés aquí, y invitarte a que cuando quieras
sabe que está en tu casa. Yo encantado de estar aquí en Torre del Campo, que además yo vivo en Torredonjimeno, estando tan cerquita no lo visito con muy poca frecuencia, entonces es un placer, me habéis recibido genial, me habéis atendido bien, me estáis cuidando bien, pues cuando queráis estoy aquí, ¿no? En la línea de lo que decía, un poco para cerrar, hoy yo publicaba precisamente el evento en mis redes sociales y ponía una frase que creo que es importante, que ya que la vida nos ha robado el presente, al menos que no nos robe el futuro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que orientarnos un poco a mirar el futuro con optimismo, por lo menos un optimismo estratégico, aunque luego tengamos un pesimismo táctico, ¿no? Es decir, un optimismo estratégico en el sentido de vamos a intentar que las cosas salgan bien, aunque luego tengamos un plan B por si salen mal, ¿no? Y veamos que no todo es camino de rosas, pero eso, que ya que nos robó el presente, que por lo menos no nos robe el futuro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Estamos leyendo, bueno, que no, gente que no se pierde ni una, enhorabuena y una gran ayuda en esta situación, dar las gracias a todas aquellas personas que nos están viendo y bueno, si no tenemos ninguna pregunta, pues lo dejaremos. Muchas gracias y nada, esperamos que en la próxima volvamos a vernos.